55, ustedes verán que nos tomaron por sorpresa acomodando a nuestros invitados para poder empezar con ustedes de inmediato en este segmento en el que vamos a hablar del sistema de presidios. Hubo destituciones, hubo renuncias, hubo cambios esta semana, hay presencia militar, hay remociones en los cargos y queremos hablar de eso con nuestros invitados. Se los presento a continuación. Nos acompaña Luis Ramírez, miembro del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Y Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental y psicólogo. Así mismo. Con Carmen Ortiz arrancamos este segmento. Claro, bienvenidos. Quisiera empezar con Luis sobre estas destituciones que se realizaron hoy. Bueno, destituciones son muy comunes en el sistema penitenciario, lo hemos visto en infinidad de ocasiones. El tema es que no en todos los casos se hace una investigación en este momento sobre lo que aconteció el día lunes, estos actos violentos que se vivieron en donde pierde la vida Byron Lima. ¿Consideras, Luis, que debe ser únicamente un proceso de destitución o debería investigarse el grado de responsabilidad tanto del director como de la subdirectora del sistema penitenciario y el director de Pavón? Bueno, yo me imagino, conociendo a las autoridades del Ministerio de Gobernaciones actuales, digamos, que estuvieron en el Ministerio Público, son personas que se van a dedicar al tema de la investigación del caso. Y de hecho que la CICIG haya dicho que se va a participar también en el proceso de investigación, pues yo creo que la expectativa es que este hecho dentro de la cárcel pues no quede impune. Lo mismo pasó con el tema de la operación Pavo Real, vimos que fue un caso muy complejo y sin embargo se salió adelante. Creo que el sistema penitenciario desde hace muchos años, desde que estaba Minugo acá, se desarrolló un programa de formación para directores y subdirectores de las cárceles. Lo que hace falta definitivamente es una carrera profesional. No debemos ver a la cárcel únicamente cuando hay motines, cuando hay muertos. La cárcel es un elemento de riesgo permanente en cualquier sociedad. La cárcel es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Se reproducen las desigualdades sociales con mayor potencia. Voy a poner un ejemplo. Ahorita acaban más o menos el año pasado murieron 54 personas en forma violenta. Y si nosotros lo comparamos, por cada 100.000 habitantes nos da cerca de 250, 300 muertos por cada 100.000 habitantes por los 21.000 detenidos. O sea, el nivel es 8 o 9 veces el riesgo de que a alguien le pase, que muera en la cárcel, es el riesgo más fuerte de que si pueda morir en cualquiera de los escuintla, es 8 o 10 veces más fuerte. Entonces, hay que trabajar profundamente en un proyecto a largo plazo, pero que empiece hoy. Los proyectos deben ser a corto, mediano y largo plazo, pero tanto el corto, el mediano y largo plazo debe empezar hoy. Y empieza por la institucionalización y la profesionalización de la gente. Marco Antonio Garavito conoce las cárceles del país como investigador de problemas sociales y porque usted está de cerca con la higiene mental y vaya si no es un mundo en donde tiene un universo por explorar allí. ¿Cómo se entiende, Marco Antonio, que en el año pasado murieron 115, este año 54? Estas muertes tal vez por el impacto y el tipo de reo que era nos toma tanta importancia, pero en realidad se mueren periódicamente. Apenas la semana pasada apareció un reo supuestamente suicidado. Sí. Y lo vemos como algo que usualmente pasa. ¿Cómo analiza usted lo que vemos? Es que lo que sucede con la pregunta anterior incluso es que el gran problema de fondo, me parece a mí, es que sigue faltando una discusión muy seria sobre la concepción de lo que es el sistema penitenciario, por qué existe, para qué sirve, etcétera, etcétera. Y voy a ponerlo solo un ejemplo que es muy recurrente hasta hoy día. Nosotros como institución estuvimos trabajando 5 años en Pavón, programas de salud mental, hasta la operación Pavo Real. Y yo recuerdo como anécdota que cuando yo fui con el director del sistema penitenciario con una propuesta de trabajo para empezar un proceso que nadie atendía ahí, me dijo, mire, a mí me pagan para que no se escapen. Esas cosas no me interesan, pero le doy permiso para que entre. Pero a mí no me interesan, porque a mí me pagan para que no se escapen. Bueno, vamos a hacer esto, que el otro. Incluso queremos trabajar, formación, capacitación en los guardias del sistema. No se lo recomiendo, me dijo, porque incluso para mí es mejor tener un guardia analfabeto
¿verdad? Ignorante, porque a veces uno le dice qué hacer y lo hace. Esa concepción no ha cambiado, pero no ha cambiado. Es decir, el pensar que el sistema penitenciario es una instancia del Estado que permite la rehabilitación de los que han cometido delitos, que es todo eso no existe. Aquí seguimos pensando que la cárcel, como decía este director, el director, es para guardarlos, y en ese sentido el Estado no le interesa nada más de un proyecto de atención, de rehabilitación, de seguimiento, de la famosa clasificación de los presos. Pero mucho tiene que ver con los incentivos también de quienes van a ocupar esos puestos de jefatura. Yo me pongo a pensar cuál va a ser el perfil o cuál es el perfil de la persona idónea para dirigir el sistema penitenciario, porque después de lo que acabamos de ver, uno pensaría que solamente alguien con un perfil Rambo o Robocop podría ser capaz de hacer frente a todos esos desafíos, porque las condiciones en las cuales trabajan los directores tampoco son las condiciones más idóneas. No sé a cuánto ascenderán el salario de un director del sistema penitenciario en contraposición a los riesgos y la magnitud del trabajo que tiene que realizar. Luis, tú sabes. Yo lo que creo es que ahora son las oportunidades. Las crisis son oportunidades para discutir los problemas. Lo que pasa es que siempre cuando hay crisis carcelaria no lo discutimos como una crisis profunda. Nosotros estamos creciendo tanto. En 1996 teníamos 45 presos por cada 100.000 habitantes, más o menos 4.000 presos. Ahora tenemos 163 presos por cada 100.000 habitantes, lo que nos da más o menos 18.000, y en un lugar donde se ha crecido el 300% más allá de la capacidad carcelaria. La cárcel es exactamente como la ciudad de Guatemala. O sea, la cárcel se reproduce como el país. Si detenemos a la gente poderosa de afuera, va a hacer poder adentro. Entonces no esperemos que los militares adentro de Pavón se convierten como angelitos. Para nada, van a ejercer poder, van a entrar en acuerdos. Si metemos narcotraficantes, van a hacer su pelea interna. Pero entonces, por lo mismo, Luis, volviendo a la pregunta, sí, ¿cuál es el perfil idóneo? No es un problema únicamente de perfil. Yo te puedo decir, vamos a tener a un psicólogo, vamos a tener un sociólogo, vamos a tener un abogado, trabajadores sociales. Lo que tenemos necesidad de construir es una filosofía penitenciaria. Necesitamos invertir socialmente. Social, no quiero decir dinero. Nosotros más o menos creo que hay como 27 quetzales por cada preso, si lo sumamos en los 21.000, los 640 millones que hay. O sea, eso no es nada. En realidad lo que hacemos es meter a la gente adentro, echarles llave y que pase lo que pase dentro de la cárcel. Ese es el gran problema que tenemos. O sea, nosotros tenemos un centro de depósitos humanos. No tenemos, y ahí sálvese quien pueda. Y que todavía hoy en día algunas personas estaban comentando en redes que la solución era fundar una especie de Alcatraz, o más bien prenderles fuego, como ha sucedido en otras realidades centroamericanas. A ver, yo quisiera comentar ahí, porque cabalmente esa es un poco la intención de mi comentario anterior, porque si uno revisa la historia de los directores de los centros penales, el perfil generalmente es una gente que viene de Fuerzas Armadas, que sabe manejar fuerza, etcétera, etcétera, porque la idea es resguardarlos, encerrarlos, etcétera. Y eso finalmente va a reventar, ¿ya? Finalmente va a colapsar. ¿Ya? Bueno, reventó esta semana en cierta Sí, pero ha reventado permanentemente, porque el proceso de atención integral, que incluye cosas de las que se han hablado muchísimo, esto lo hemos oído por muchos años, como por ejemplo la famosa clasificación de los privados de libertad, todo el mundo está junto. Eso, pero eso es de las cosas más elementales. Una gente que está ahí porque robó gallinas con un sicario de los más enfermos que pueden haber en este país, pero es que eso interesa que sea así. Yo creo que tenemos que llegar a ese fondo. La naturaleza del sistema es perversamente construido y manejado de esa forma, porque permite otro tipo de cosas de los que la sociedad no habla. Perdón, solo quisiera decir esto. Y esto implica, por lo que decía Carmen, que tenemos que hacer un trabajo también con la sociedad, porque la sociedad no entiende también ese concepto. Entonces hay que quemarlos, hay que hacer un Alcatraz, hay que poner una bola de hierro y que van a picar piedra y qué sé yo. Y lo hablábamos con Luis un poco antes de entrar. Es decir, yo calculo que un 80% de los que están dentro de las cárceles
Como nos decía una vez un privado de libertad, por cierto, el 80% de los que estamos aquí cometimos nuestro primer error, el que ha sido, y no lo vamos a volver a cometer. No somos ni delincuentes en serie, ni asesinos en serie. El 20% esos sí están en la jugada permanente, pero todos están juntos. Es decir, no hay una clasificación que permita, incluso por el tipo de delito, por la peligrosidad del reo, en fin, todas esas cosas que son elementales en un sistema, aquí no existen. Hay una melcocha, pero esa melcocha favorece la corrupción, el dinero que fluye, las influencias, en fin. Eso me parece que hay que discutir. Vamos a regresar con más preguntas para ustedes después del corte, pero les planteo una. Si las cárceles son el reflejo de nuestro país y tenemos problemas en todas las áreas, en las escuelas, en los hospitales, ¿por qué habría de ser presidios la diferencia? ¿Por qué deberíamos destinar de ahí más atención y no estar discutiendo sobre cuáles deben ser los planes a futuro, sino lo que se está haciendo? Vamos a una pausa, regresamos con sus comentarios también después del corte.